Hola a todos y todas, muy bienvenidos a este nuevo Región F, este programa maravilloso que hacemos en conjunto la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre tenemos una súper invitada, pero primero quiero saludar a mi coconductora, Fabi. ¿Cómo está hoy día? Bien, amiga, hoy día súper coordinada. Demasiado coordinada, sí. Somos casi como una orquesta de cámara y vamos a ver también, porque un gusto saludarte y conversar con nuestra gran entrevista al día de Carencia. Que precisamente tiene mucho que ver con este uniforme de orquesta de cámara, ¿no? Hace medio siglo había médicas, arquitectas, juezas, diputadas y hasta unos astronautas. Había habido mujeres pianistas, cantantes e instrumentistas, pero ninguna directora había sido jamás la titular de una orquesta de este nivel. Con esas palabras, el medio argentino Infobae iniciaba un reportaje en el que ahondaba en la dificultad histórica de las mujeres para ocupar puestos de liderazgo en la música. Para 2018, de 744 orquestas profesionales, solo un 4,3% era dirigida por una mujer. Y de eso queremos conversar precisamente hoy día con nuestra invitada, Danitza Villarroel Orrego. Ella es violinista y pianista, licenciada en Arte, Tecnología y Gestión Musical de la Universidad de Valparaíso. Comenzó tempranamente a acercarse a la música cuando tenía apenas 5 años, hoy día todavía muy joven, pero su interés por llegar más allá de la interpretación la llevó a realizar una especialización en dirección de orquestas juveniles e infantiles y además otra en patrimonio cultural. Es también profesora de piano y violín y gestora cultural de varios proyectos en la región de Valparaíso. Pero quizás su desafío más hermoso es el que inició en 2017, la Orquesta Filarmónica Alimapu. Esta nació con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados del incendio de Valparaíso y aquello la motivó también para especializarse en el área de la dirección musical, lo que la llevó también a dirigir el Orfeón Patrimonial de Valparaíso. Por todo lo anterior ha sido reconocida dentro de los jóvenes líderes, tanto en la región, por parte de Fundación Piensa, como a nivel nacional entre las 100 mujeres líderes de la revista Sábado del Mercurio y la UAI. Muy bienvenida, Danitza. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es algo que se necesita bastante. Se necesita reconocer a las mujeres, sobre todo en este tipo de disciplinas que es tan difícil llegar. Así que, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad también de hablar un poquito de mi historia y también de las cosas que he podido hacer en este cortito tiempo, como decías tú bien con el tema de mi edad. Gracias. Sí, mucha juventud acá, Danitza, y un currículum bastante extenso justamente para tu corta edad. Y donde, como tú muy bien decías, nos interesa justamente poner estos temas porque queremos que las niñas que nos están viendo en la casa tengan también referentes y sepan que no tienen que dedicarse solamente a cierta área o disciplina del conocimiento. Así que muchas gracias por acompañarnos. Me toca a mí, ¿verdad, querida amiga? Usted parte los fuegos hoy día. Hoy día. Bueno, hace algunos días atrás justamente se celebró el Día del Patrimonio, ya una tradición en nuestro país donde se abre una amplia gama de lugares que se pueden visitar desde edificios patrimoniales, museos o participar gratuitamente en distintas actividades, ¿verdad? Y esto también genera una expectativa muy grande en la ciudadanía, que es como un día donde hay paseos familiares que giran en torno justamente a temas de arte y cultura. Pero, ¿qué pasa con el interés ciudadano en nuestra sociedad, en nuestra población, el resto del año? Y con la oferta cultural el resto del año, porque también de repente está esta sensación de que la cultura en nuestro país, versus, por ejemplo, lo que sucede en otros países como México, Argentina, es todavía inaccesible desde el punto de vista económico simplemente. Entonces, ¿cómo generar una sociedad que se acostumbre, haga el hábito de consumir cultura en un país como el nuestro? Nosotros tenemos el compromiso de hacer una parrilla programática, por lo menos estar comprometidos también con el contexto actual, por lo menos en nuestra región, tratando de hacer siempre un programa variado que va desde la música docta hasta la música latinoamericana, en este caso para formato sinfónico. Nosotros tenemos más de 40 personas en la Orquesta Filarmónica Alimapu y eso hace que nosotros tengamos igual una gran variedad de iniciativas, incluso de los mismos miembros. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de siempre habitualmente hacer reuniones paulatinas para poder establecer, digamos, como los platos fuertes de durante el año para justamente abarcar de una mayor manera con la difusión correspondiente a distintas poblaciones, no solamente acá en Valparaíso. Como dije recién, tocamos en Viña de Mar, pero también ahora nos estamos preparando para un concierto en agosto, que eso va a ser en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, que también es un concierto gratuito.
Y si bien aquí me puedo quedar un poquito como hablando de ese tema en sí, es que, claro, gestionar una orquesta que es autoconvocada en cierto sentido y también autogestionada es sumamente complejo, pero aún así hay mucha motivación por levantar la parte cultural, musical y sobre todo en el área sinfónica acá en la región. ¿Y cómo reciben justamente estas personas que no están de repente, que no acceden cotidianamente a la música docta cuando se abren las puertas, cuando se llega con esta iniciativa de forma gratuita y más masiva también? Bueno, parte de, como directora también, uno no solamente es como el artista, ¿cierto? Sino también es comunicador. Entonces, en ese sentido, yo siempre me planteo, por lo menos, dar, aunque sea como el dato rosa, digámoslo así, al público para que tengan en consideración, esta obra la he escuchado también incluso en una película, porque mucha música sinfónica y mucha gente se crió, por ejemplo, viendo programas del Cartoon, ¿cierto? O sea, de Bad Bunny, por ejemplo, así como... donde habían ciertas obras clásicas, Beethoven, Tchaikovsky, Schubert, etcétera, etcétera, y uno la escucha nuevamente, pero uno no sabe en dónde estuvo. Entonces, básicamente nosotros como orquesta, nuestro propósito también es un poco educar, y nosotros también por eso nos dedicamos también al concepto educativo en colegios, para que de a poquito, incluso desde la infancia, por lo menos ya haya una pequeña célula y un motorcito también para ir cada vez como reconociendo y haciéndose un poco más participativa el tema en cuestión de la música sinfónica. Pero lo que sí no se ve mucho es orquestas dirigidas por mujeres. Eso de verdad nunca me había tocado. ¿Cuán difícil es hoy día la paridad o la equidad en el acceso a cargos de liderazgo en cultura y específicamente en la música, ¿no? ¿Es un mundo todavía machista? ¿Es un mundo que se está abriendo? ¿Cómo lo calificarías tú? Varias veces que me han hecho esa pregunta, siento que siempre es una pregunta un poco que va en desarrollo, ¿cierto? Hay veces que uno se siente cómodo en el lugar. Yo recién hablaba con algunas personas tras bambalinas, ¿cierto? De que yo creé la Orquesta Filarmónica Limapu porque también fue una necesidad del momento también, del contexto actual, pero también por otro lado yo tenía muchas ganas de dirigir. Y eso fue algo que justamente mujeres también me llevaron a lanzarme un poquito como al mundo de la dirección orquestal, que es bastante complejo porque no hay muchas orquestas profesionales también donde nosotros podamos como empezar a incursionar. Siempre están las orquestas juveniles, que son orquestas que son de tipo más bien formativo, o sea, que son de niños y niñas, ¿cierto? Donde igual el repertorio es un poquito como acotado. Pero para las orquestas sinfónicas, claro, como profesionales, es difícil de llegar porque son pocas y porque también sus postulaciones también son un poco restringidas en ese sentido. Para uno postulado en orquesta profesional, uno necesita un buen video, como en muchos dossiers de tipo artístico. Y es complejo porque reunir a músicos, ojalá en lo posible gratis, pero es como un mano a mano, por así decir, eso es súper difícil. Pero es algo que se está abriendo de a poco, eso sí. Me siento un poco afortunada justamente de estar en esta época porque claramente es algo que las mismas directoras hemos levantado. O sea, a mí me tocó participar en el 2018, sí, 2020, que fue el tercer simposio internacional de directoras de orquesta. Y este fue hecho en plena pandemia, claramente, y fue de manera online, pero por primera vez nosotros se hizo un panel de directoras chilenas. Y nosotros pudimos todas establecer por lo menos un hilo conductor de las necesidades que nosotros teníamos y también de cada persona que estaba haciendo. O sea, algunas no sabíamos que en Magallanes había algo, o acá en la misma región de Valparaíso. Entonces, es algo... ¿Cuántas mujeres hay que estén ya incursionando en la dirección de orquesta acá en Chile? Yo diría que alrededor deben haber, por lo menos en la región debe haber unas 5 así como con proyectos fuertes, así al igual que el mío, y alrededor de Chile deben haber, yo digamos como unas 30, así pensando desde nivel así como que tengan un poquito más de trayectoria. Yo tuve que hacer un trabajo justamente por el mismo tema que lo puse en un acta del chileno musicología, ¿cierto? De este camino como un poco la cronología de las primeras directoras, partiendo por Mireia Alegría y por otra reconocida que es Alejandra Urrutia. Y posteriormente viene toda esta generación que es un poco boom, que somos nosotras, que en este caso somos las que somos desde el 2018 incluso, así como el año en específico, donde varios empezamos a abarcar estos proyectos tanto juveniles como también proyectos autogestionados un poquito más como semiprofesionales. ¿Cómo se rompe ese techo de cristal?
¿cuál fue quizás como el momento en que tú dijiste, yo quiero hacer esto, yo sé que puedo hacer esto? Porque en el fondo, un poco lo que te decía al principio, o sea, no hay mujeres acá y hay una suerte como de statu quo que en un momento como que se quiebra. ¿Qué fue lo que a ti en el fondo te llevó a decir, sí, yo quiero, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a dirigir una orquesta? No estuve sola en el camino. Afortunadamente también, justamente una mujer también que es directora de orquesta también me dio la mano en ese sentido, y no fue en Chile cuando fue la primera vez que dirigí, fue en un encuentro de orquesta en Bolivia. Y este encuentro, yo me preguntaba así como, de manera informal, ¿hay que hacer patria? Y eran 550 músicos en la mega orquesta. Entonces fue como la experiencia, ya, si puedo acá, voy a poder en Chile. Y son obras un poco fáciles. Entonces, si los puedo manejar, ya no quiero soltar esto. Y finalmente todo fue un caminito, empecé a tomarle el peso, porque también es algo que a nosotros nos cuesta un poco. Las mujeres tenemos que hacer, por lo menos en el área artística, porque que tenemos que hacer un poco de todo. Si se fijan, igual en un poco en la parte curricular que mencionaron de mí, no solamente soy directora de orquesta, también soy profesora, soy gestora, pero eso también todo lleva a ciertos objetivos que necesito, en el fondo, para poder cada vez escalonar en esta disciplina musical que es la prueba. Pero ese hito, digámoslo así, en Bolivia, fue el puntapié inicial para tomarle el peso y empezar con el tema de cursos formales. Y bueno, lo demás llegó en el camino, que fue dirigido a otra agrupación, que es el Orfeón Patrimonial, que curiosamente eran todos hombres y todos me duplicaban o triplicaban la edad. Entonces también fue un desafío. Y después empecé con el tema coral, que también después me llegó la invitación a dirigir, y en ese sentido me siento un poco orgullosa del tema de que tengo 3 agrupaciones diferentes. Y me gustaría seguir, obviamente, cada vez profesionalizándome en este camino. ¿Qué referente mujer puede tener hoy día una niña, por ejemplo, que se quiera dedicar a la música docta? En la dirección tenemos a la misma Alejandra Urrutia, que es titular, ¿cierto? Fue titular de la Cámara de Chile. El año pasado, que también participé, se hizo el primer hub de directoras, que eso fue como una especie de pasantía y talleres para muchas directoras, tanto internacional como nacional, y creo que es una muy buena referente porque es la que ha llegado más a orquestas como profesionales. Hace poco estuve en México, por ejemplo. Está por otro lado mi profe, que es Ninoska Medel, que ella también hizo hace poco también un debut en la Orquesta Profesional de Antofagasta. También está Lidia Mario, que fue la que justamente también llevó a cabo el Simposio Internacional de Directoras de Orquesta, donde también pude participar. Y en este caso ya después las otras son de otras disciplinas. Por ejemplo, para alguien puede ser también prácticamente un referente Mon Laferte, por la forma que ha llegado, ¿cierto? No lo escuchamos en todos lados, porque también no podemos escuchar un producto nacional chileno a través de una batuta de mujer también. Entonces, hay de varias disciplinas, pero por lo menos por la parte docta yo diría eso. Y desde chiquitita, porque tú partiste como a los 5 años. Sí. ¿Y qué es lo que te llevó? Fueron mis papás. Mis papás son mi motor. Son los que me llevaron pasito a pasito. Yo estudié en un colegio público, que justamente era de puras niñas, que es la Ramón Barros Luco. Icónico de Valparaíso, un colegio que tiene muchos años. Y ahí se hizo un taller de música. Un taller de música muy sencillo. Yo siempre lo digo, es un poco como frustrante, pero a la vez no. Porque mi profe al principio me dijo que no iba a servir para música. Y eso generó en mí que al otro día yo estudiaba flauta, xilófono, todo lo que había en el taller, para demostrarle de que yo estoy acá, me gusta, quiero hacer esto. Y como ya tenía un primo músico, me había enseñado buenas canciones. En ese momento era 31 minutos lo que estaba. Y esa habilidad musical, esa audición, me llevó justamente a trabajar eso. Y mi mamá siempre fue muy exigente, entonces también, por otro lado, tenía esa parte como, ya, si quieres dedicarte a eso, ya, este es el camino. Como subconscientemente, como que estaba entre sí, no, con el tema de dirección orquestal.
Y a mí me gustaba mucho disfrutar, o sea, escuchaba de la misma manera los jaivas y escuchaba de la misma manera, no sé, la novena de Beethoven. Y siempre me gustaban ambas cosas, independiente del estilo musical. Por eso yo digo, cuando mencioné el tema de referentes, ¿por qué no puede ser Mon Laferte, por ejemplo, un referente para alguien? Y también, por otro lado, está Alejandro Urrutia, o a mí me pasa también que colegas me dicen que tú eres mi referente y estoy acá. Lo cual me siento orgullosa también y algo que igual siempre trato de destacar también de mis mismos colegas, porque es algo un poco mano a mano. Pero con respecto al tema de la música, cómo nació y todo ese tipo de cosas, claro, fue un camino desde los 5 años que fue como paso a paso, se encontraban detallitos y por ahí picaba. ¿Tú crees, Danitza, que el Estado debiera, de alguna otra forma, con algún tipo de subsidio, con algún tipo de política pública, hacer que más personas en el fondo se puedan dedicar y puedan vivir del arte y de la cultura, que debiera ir, o que falta en el fondo, de alguna otra manera, algún tipo de apoyo estable para no solamente la cultura, porque hay, claro, el Ministerio de la Cultura, sino que para quienes se dedican y se forman justamente en estas disciplinas? Una cosa es la elección de ser músico y la otra es quitar la parte artística de todo plan. Yo soy convencida de que igual la música o el arte nos hace llevar a ser mejores personas desde chicos. A mí, como toda persona en cuarto medio, también digamos que está esta especie de crisis vocacional. Y yo también me dije, quizás debería estudiar otra cosa por el mismo tema de los índices de que la música no es algo tan rentable o que solamente uno puede vivir de profesor también. Y siendo aún así que el sistema también es muy, muy crudo para sobre todo los profesores músicos, porque las horas no se competen con un sueldo ni siquiera mínimo. Y en ese sentido hay que ser un poco valiente. Y ahí me gustaría, claro, siempre tratar de conversar, y por eso siempre estoy como muy conectada con el tema de las municipalidades para poder establecer como algo fijo, algo estable, no solamente para mí, sino también para mis organizaciones. Y ahí, claro, siento que el gobierno y en general como todo lo que tenga que ver con políticas públicas está todavía muy, muy al debe con situar la cultura, la música y todas las artes como algo que no es para menos, es algo importante. Y para eso hay que hacer más reuniones, hay que establecer justamente, digámoslo así, convocatorias públicas justamente con esta idea. Siento que siempre es muy poco, siento que se lanza también con muy poca difusión también. No se llega a una meta, no hay resultados todavía a largo plazo. O sea, ahora recién se subió un poco el tema del presupuesto anual con el tema del Ministerio de las Culturas, pero aún así sigue siendo una especie de lotería. Por eso que tanto se habla en el mundo de las culturas del tema de la concursalidad, porque hay muchos proyectos que son muy buenos, pero no pueden seguir siendo o no pueden seguirse trabajando porque, claro, hay que postular todos los años y eso cansa a las personas, a los agentes culturales. Sobre todo porque además es un mundo súper competitivo. Sí. Precisamente te quería llevar un poquito ese tema. Y haciendo lo que hacemos con la Fabi cuando vemos que el tiempo se hace corto, empezamos a mezclar preguntas. Porque efectivamente Valparaíso, probablemente por su calidad de ciudad patrimonial, es una fuente de cultura, de artistas. Muchos de los artistas que conocemos parten acá. Pero tú misma decías que tú te dedicas a conversar mucho, a comunicar mucho, a relacionarte con las municipalidades. O sea, en el fondo, uno tiene que ser su propio emprendedor para poder funcionar en cultura. ¿Qué apoyos has sentido en esa área desde los gobiernos más locales? La municipalidad de Viña del Mar ha sido igual en el último tiempo, porque al principio era complejo porque nadie nos conocía, obviamente. Sin embargo, la Municipalidad de Valparaíso igual nos prestó el teatro, justamente para el concepto de beneficio. Bueno, la Municipalidad de Viña ha tenido en este último tiempo contacto un poco más cercano para poder hacer conciertos. Sin embargo, a nosotros nos gustaría que se nos den más cartas de patrocinio, no solamente desde ahí, que ellos igual se movieran un poquito más con las empresas que igual pueden apoyar. O sea, todavía estamos esperando que se abra el Teatro Municipal de Viña del Mar, que eso también puede ser una fuente de trabajo. Si se hace un buen proyecto, eso... Y lleva más de 10 años. Más de 10 años. Entonces,
claro, a nosotros nos gustaría que nos pudieran contemplar en ese tipo de instancias porque va a levantar la región y va a hacer que también haya una especie de circuito, o sea, no solamente artistas locales, sino, o sea, siempre priorizando acá, pero también va a generar una especie de movimiento entre artistas, o sea, ahora actualmente más música docta se concentra más en Concepción y ellos también están postulando el tema de ciudad musical, por ejemplo. Entonces, y nosotros ya lo tenemos también, entonces algo que está al debe, por lo menos en la parte docta. Pero también la Municipalidad de Valparaíso también lo ha contemplado en ciertos proyectos que también ha podido como, en este caso, darnos una oportunidad a nosotros como orquesta. Bueno, lamentablemente solamente tenemos un teatro, que es el Teatro Municipal de Valparaíso, pero también nosotros como orquesta nos hemos encargado de, vamos a tocar a miradores, toquemos en plaza, toquemos en templos, los colegios mismos, son como parte como un anfiteatro natural, por lo menos para la situación de Valparaíso que tenemos, pero faltan espacios, pero también ahí siempre la colaboratividad es algo que igual está lenta de por lo menos sobre todo de Valpo y Viña, que son como el gran Valparaíso hasta cierto punto. En ese sentido creo que está mucho más avanzado que Puey y Villa Alemana. Eso te iba a decir porque se ha visto te diría los últimos 2 años, perdón. Tú vas a decir la última. Se ha visto en los últimos años que efectivamente los municipios se han empezado a preocupar mucho más de temas culturales. Yo conozco de cerca lo que pasa en Quilpué porque vivo allá, pero también lo he visto en Villa Alemana. Pero a veces pasa también que los artistas como que se olvidan que existe el interior, que es la centralización que se da dentro de la región, ¿no? Dentro de la misma región, lo hemos hablado hartas veces acá en el programa. Nosotros igual, por ejemplo, también hemos tocado en Calera, por ejemplo, en Concón. Queríamos hacer un proyecto en Hijuela, pero el tema es cómo movemos 40 músicos para allá. Una cosa es la voluntad, claramente. Nosotros partimos haciendo muchos conciertos gratuitos, pero la situación actual, social y económica no nos permite hacer todo gratis tampoco. Entonces ahí necesitamos como la ayuda y ver este tema de los presupuestos que se destinan finalmente en cultura de manera por municipio y también en este caso desde el gobierno regional. Hace poco, ayer fue la cuenta pública, de hecho, de Mondaca, si no me equivoco, sí. Y ayer fue una delegación de Alimapu también a estar un poco presentes también porque nos invitaron, pero aún así no solamente basta con una invitación simbólica, sino que de verdad acciones completas y con no sé, con personas que están justamente partidarios de Valparaíso, diputados, senadores, etcétera, para que de verdad abran un poco la situación y nos den beneficios. Pero beneficio conjunto, eso lo tenemos más que claro. Por eso se habla mucho del tema del lobby y todo ese tema de transparencia, pero aún así, claro, nosotros queremos ir a hacer muchas maravillas, tenemos muchos proyectos bonitos, nos gustaría hacer música más de mujeres, obviamente también hay mujeres compositoras, hay bastante en la región también, tenemos 2 grandes importantes, tenemos a Valeria Bayo, por ejemplo, que hace poco también salió en Mujeres Bacanas, y también es colega de amiga mía. Entonces, volviendo al tema de mano a mano, claro, necesitamos que igual se pongan un poquito más en pantalones, digamos así, como las instituciones que de verdad tienen los presupuestos anuales para el tema de cultura. Te queríamos preguntar para cerrar, ¿cómo tú ves el escenario musical para las mujeres, no solamente en Chile, del cual ya nos hemos extendido bastante, sino que también a nivel latinoamericano? Y también, Danitza, ¿cómo tú sueñas no sé, este mundo, este escenario para el resto de las mujeres? ¿Cómo proyectas tú quizás en 10 o en 15 años más que no sea como, oye, mira, estamos invitando a Danitza porque es una de las pocas mujeres, sino que quizás un futuro donde la excepción, que eres tú ahora, empieza a ser quizás ya más la regla? Sí, se ha hablado mucho el tema de cuotas de género, por ejemplo, de algo que de a poco se ha ido estableciendo. A mí me encantaría que de aquí a 10 años claramente no solamente me llamen por ser mujer, sino realmente porque mi profesión sí es buena. Ese también es como un índice que a nosotros como que peleamos un poquito de que también somos buenas en nuestro campo, pero no necesariamente por ser mujer y también por ser disidente, por ejemplo. También eso también hay que dejarlo. Y en ese sentido, de aquí a 10 años, me gustaría que no solamente sea la persona que se te cataloga como directora profesional, pues que hay muchas profesionales que solamente que están dirigiendo en una orquesta juvenil infantil, pero hacen una pega extraordinariamente muy grande. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría
que se abran más oportunidades, que las orquestas, por ejemplo, como el Municipal de Santiago, o etcétera, hicieran convocatorias así como anuales, por último, para postular, digámoslo así, para poder nosotros tener nuestro propio precedente, para tener la oportunidad de saber cuál es el camino y para que de aquí a 10 años, que igual ya, todavía está en pañales, digámoslo así, todavía estamos recién, de aquí a 10 años quizás tengamos una especie no de semillero, no es la palabra que busco, pero sí haya un 40, 50 directoras mujeres y con gran potencial para el extranjero, así como un Gustavo Dudamel o un Pablo Bartolomé en este caso, ¿por qué no puede haber una Danitza Villarroel también? Así que eso. Danitza, te queremos dar las gracias. Y sí, creo que, aunque la palabra semillero está como muy Manoseada. pero sí, yo creo que esto tiene que ver también con la infancia, con que las niñas sientan que pueden serlo, ¿cierto? Claro. Que pueden dedicarse a la música, que pueden dirigir una orquesta. Así que te quiero dar las gracias porque eso es el mensaje en el fondo que vemos en ti. Y a todos ustedes, Fabi, y a todos quienes nos están viendo, los dejamos invitados para 2 semanitas más en Región F. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.